Siguiendo con nuestro contenido de balance de energía y cálculos de entalpía, estimaciones de entalpía, vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo podríamos calcular o estimar valores para calores latentes. Para hacer una pequeña distinción o diferencia, sabemos que el calor sensible es simplemente el cambio de entalpía que representa un líquido o un gas, si es que solamente varía la temperatura, ¿verdad? Si tengo un líquido en donde tengo una temperatura T1 y paso a una temperatura T2, siendo todavía ese compuesto en estado líquido, ese calor es simplemente un calor sensible. Lo mismo si es que tenemos vapor, ¿verdad? Entonces, el calor latente es aquel que está asociado con el cambio de fase eh, de un compuesto. Ahora, entonces, ese cambio de fase puede ser, por ejemplo, de líquido a vapor, de sólido a líquido, o viceversa, ¿verdad? Podemos tener un cambio desde vapor a líquido y de líquido a sólido, ¿verdad? Entonces, esos cambios de, de fase que están asociados a los calores latentes normalmente ocurren tanto a presión como a temperatura constante, ¿verdad? Si es que estamos hablando siempre de sustancias puras, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo calcular esos calores latentes y ver cuáles son las fuentes de información que tenemos disponibles y principalmente identificar cuáles son los estados de referencia que más me conviene utilizar para que el cálculo de estos calores latentes sea lo más sencillo y práctico posible, ¿verdad? Bueno, algo que pueden ver si consultan la bibliografía que estamos utilizando, los ejemplos en las páginas 378 y 379 en este caso, es que van a ver que los ejemplos que están en estas páginas son simplemente para indicar, por ejemplo, qué pasa con ese calor de vaporización o con ese calor de cambio de fase, si es que ese cambio de fase ocurre a una presión P1 y qué pasa si es que ocurre a una presión P2 a la misma temperatura, ¿verdad? O qué pasaría con esa entalpía de cambio de fase si es que estamos trabajando siempre a la misma presión, pero a dos temperaturas diferentes. Entonces, lo que van a poder observar es que normalmente el cambio de fase que está asociado con ese calor latente varía en forma notable con respecto a la temperatura. Es decir, si yo tengo un cambio de fase de agua, por ejemplo, normalmente a una presión tenemos una temperatura de, no sé, 50 grados Celsius y quiero evaluar el cambio de fase, en este caso para el agua, pero en este caso a una temperatura de 100 grados Celsius, ese cambio de entalpía o el calor latente va a ser bastante diferente, digamos, de una temperatura a otra. Pero si estamos hablando con respecto a la presión, básicamente van a observar que no existen muchos cambios si es que estamos trabajando, por ejemplo, con un cambio de fase a una presión P1 de una atmósfera y una presión P2 de 10 atmósferas. Entonces, eh, si es que vemos y que se observa esto en la mayoría de los casos, siempre y cuando esos cambios de presión efectivamente no sean demasiado grandes, que creo que la bibliografía, el libro que estamos utilizando considera, creo que por encima de 30 hasta 50 esos cambios para que sean despreciables. Entonces, como regla general, para todos los cálculos que vamos a hacer nosotros, asegurar que cuando vamos a calcular ese valor del calor latente, el delta H en este caso, ya sea de fusión, vaporización, condensación, etcétera, se evalúe a la temperatura que en este caso corresponda, ignorando las variaciones de presión moderadas. Entonces, si lo que yo quiero es evaluar a la temperatura determinada, puede ser que mi proceso de cambio de fase esté ocurriendo a una temperatura T1, que es la que yo estoy manejando. Digamos, por ejemplo, yo quiero que el cambio de fase ocurra a 20 grados, pero en este caso, eh, la temperatura en la fuente de información, por ejemplo, alguna tabla, esta temperatura T1 de vaporización, por ejemplo, corresponde a una presión 1 de 5 atmósferas. Pero en este caso tenemos una temperatura en una tabla, por ejemplo, en alguna de las tablas B del libro, tenemos una presión 2 que es de esa tabla, que está a una atmósfera. Entonces, para esa presión de una atmósfera, entonces la temperatura de ebullición no es realmente 20, sino que es, no sé, 50, ¿verdad?
o menos, independientemente del valor de eso. Pero lo que sí es que va a ser diferente. Entonces, no podemos utilizar como un valor, digamos, de referencia el valor de 20 que tenemos acá, porque la tabla o la fuente de información no está, digamos, para ese valor de 20, sino que está para 50, ¿verdad? Entonces, la trayectoria hipotética que estaríamos queriendo seguir no pasaría por 20, sino que pasaría por 50. ¿Y qué pasa con el cambio de presión? Ya que la tabla está a 1, mientras que mi proceso real está a 5, y justamente podemos obviar ese cambio de presión y seguir trabajando como si fuera que el proceso que está ocurriendo realmente a 5 esté ocurriendo hipotéticamente a una atmósfera sin tener, digamos, miedo de poder cometer algún error al hacer esa suposición, ya que no vamos a estar cometiendo eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces para que se entienda mejor esto y para que podamos aplicar y explicar mejor, digamos, estos conceptos. 100 moles por hora de N-hexano líquido a 25 grados Celsius y 7 bar se vaporizan y calientan a 300 grados Celsius a presión constante. Despreciando el efecto de la presión sobre la entalpía, estime la velocidad a la cual debe suministrarse calor. Entonces, voy a plantear ya el diagrama de flujo, digamos, acá, para, digamos, irnos después y hacer, digamos, desde el balance y los demás cálculos necesarios para resolver el problema. Entonces tendríamos simplemente una sola unidad, que sería en este caso un calentador. Tenemos inicialmente que entran 100 moles por hora, esto sería N hexano. Aclaramos que en este caso el estado de agregación es líquido. La temperatura inicial es de 25 grados Celsius y la presión inicial es de 7 bar. Esto se vaporiza, siguen saliendo 100 moles por hora. Entiéndase que en este caso, si es que me dice se vaporiza, quiere decir que la totalidad de los 100 moles que tenemos acá se van a vaporizar, no va a ser una vaporización parcial, es decir, vamos a tener por completo los 100 moles que tenemos acá de N-hexano, pero vamos a tener esto en estado gaseoso. Y esto vamos a encontrar que se debería estar a una temperatura de 300 grados Celsius y sigue estando a la misma presión de 7 bar. Entonces la pregunta es simplemente cuál es la cantidad de calor o el flujo de calor necesario para que se pueda dar eh, este cambio de fase para nuestro hexano líquido. Bueno, entonces nos vamos a plantear primeramente nuestro balance de energía. No hace falta ningún balance de masas. Si planteamos un análisis de grado de libertad sencillo, sería simplemente que nuestra incógnita sería el calor, nuestra ecuación disponible sería el balance de energía y eso. Asumimos que todos los valores de entalpía, tanto de entrada como salida, podríamos calcular porque conocemos los estados de agregación y la temperatura y presión, ¿no? O sea que entonces la entalpía no deberían ser incógnitas para nosotros. De alguna manera deberíamos poder calcular y estimar todo eso. Entonces planteamos el balance de energía y ese balance de energía va a ser sencillamente igual a delta H por el flujo y esto va a ser igual a el calor de entrada, ¿verdad? En este caso no tenemos ningún tipo de cambio de energía cinética, potencial, eh, no tenemos trabajo de flecha, nada. Entonces ya podemos definir que nuestro calor de entrada va a ser sencillamente igual a este cambio de delta H específico por el flujo molar. Tenemos el flujo molar que es de 100 moles por hora y lo que faltaría calcular entonces para poder utilizar nuestro balance es el delta H. Este delta H se va a calcular dependiendo de justamente las entradas y salidas que tengamos en el problema, ¿verdad? Entonces, tenemos solamente un componente que es el N hexano, ¿verdad? Tenemos los flujos o el flujo de entrada, tenemos la entalpía de entrada, tenemos el flujo de salida y tenemos la entalpía de salida. Esto ya sabemos que es 100, esto es 100 y
podemos escribir o podemos especificar la referencia para nuestro sistema. Entonces, aquí está la pregunta o aquí sería, digamos, lo que deberíamos prestar atención ahora mismo para poder eh, hacer nuestros cálculos, ¿verdad? O sea que el cálculo que realmente queremos hacer es el delta H para llevar el hexano líquido que está inicialmente a 25 a hexano vapor que en este caso estaría a 300, que es lo ideal que yo esperaría tener, digamos, eh, como información. Y digamos que lo ideal sería que la referencia sea, digamos, una tabla de n hexano, ¿verdad? Así como tenemos la tabla de vapor, que tenemos informaciones tanto para el líquido como para el vapor en un amplio rango de temperaturas y presiones, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería contar con una tabla también de este tipo, pero para el n-hexano, ¿verdad? Donde tengamos una referencia única y para esa única referencia tengamos listas o valores de entalpía tanto para el líquido como para el vapor, ¿verdad? En este caso, al menos nosotros no tenemos esa información disponible a mano. No sé si es que va a haber alguna tabla en alguna bibliografía un poco más específica con respecto a hexanos o algo así, pero en este caso nosotros no disponemos de eso, entonces no podemos tomar eh, una referencia de ese tipo, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros elegir nuestra referencia o nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Bueno, vamos a ubicar dónde tenemos al hexano dentro de lo que sería nuestra pequeña tablita que tenemos acá para ver justamente las propiedades. El n-hexano sería acá. Tenemos el peso molecular, tenemos la gravedad específica y lo que nos interesaría en este caso es esta variable que corresponde a la temperatura de ebullición y los valores de esta temperatura de ebullición, como los calores de fusión, que es esto, y el calor de vaporización, todos están dados en este caso a la presión normal, que en este caso sería de una atmósfera. O sea que los cambios de fase, los cambios de fase están a una atmósfera de presión. Eso sería eh, el punto normal en este caso de ebullición o el punto normal de fusión o el punto normal de cualquier cambio de fase. Normalmente es una atmósfera. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos esta tabla. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nos interesa es ver la temperatura de ebullición para el n-hexano, que sería entonces 68,74. Bueno, entonces, otra cosa que no podemos hacer es, no tenemos ninguna tabla que me diga cuál es la temperatura de ebullición correspondiente a la presión de 7 bar. O sea que si yo quiero hallar, digamos, esto, la temperatura de ebullición a 7 bar, esto va a ser distinto del 69 que tenemos acá. ¿Está? Entonces, si es que yo tengo una tabla donde tengo la entalpía de vaporización para el n-hexano a 7 bar, bueno, usamos eso sin problema, ¿verdad? Pero justamente no tenemos esa información, por lo cual tenemos que utilizar esta tabla, que es la tabla B1 que tenemos como fuente de información para las propiedades, y la temperatura de ebullición a la presión normal de una atmósfera es de 68,74. Quiere decir que cuando yo quiero hacer mi trayectoria hipotética, debería irme hasta este valor que yo tengo acá para lograr ese cambio de fase, ¿verdad? Bueno, entonces no tenemos ninguna posibilidad de elegir, eh, o sea, podemos directamente elegir cualquiera de los valores que tenemos como referencia, ¿verdad? Podemos tomar tanto la entrada como la salida. Por comodidad en este caso, bueno, si tomamos la entrada, directamente este valor que está acá va a ser 0, ¿verdad? Entonces la referencia sería el valor de n hexano, el estado de agregación, que también es importante aclarar cuando hablamos de la referencia, sería el n-hexano líquido, a la temperatura de 25 grados Celsius y bueno, la presión agregamos, pero sabemos que en este caso no va a afectar una atmósfera porque es, digamos, la, la presión a la cual tenemos disponible estos datos, ¿verdad? Si es que quieren, ustedes pueden hacer justamente ese cambio también
que estaría asociado con el delta PB, en este caso para el líquido, desde 1 a 7 bar. Entonces, la idea es demostrar que esos cambios de presión que van a estar asociados a esto, entonces van a ser muy pequeños en comparación a los cambios de entalpía, debido a los cambios de temperatura que vamos a calcular nosotros mediante las integrales de CP por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces necesitaríamos calcular solamente un valor de H, ¿verdad? Sería esta H que tenemos acá. Vamos a llamarle sencillamente H, ¿verdad? Bueno, acá creo que no debería haber problemas. La otra opción que tenemos para elegir nuestro sistema de referencia sería entonces la salida, que sería vapor a la temperatura de 300 y a la misma presión de una atmósfera, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a proceder a calcular nuestra entalpía H. Nuestra entalpía H es la entalpía de salida, ¿verdad? O sea que yo quiero ir desde lo que sería mi referencia, que es el valor de N hexano en estado líquido, a la temperatura de 25 grados Celsius y una atmósfera. Y de acá me quiero ir hasta el N hexano, que debería estar en estado gaseoso, a la temperatura de 300 grados Celsius y también una atmósfera. ¿Está? Bueno, fíjense que si van a considerar ese cambio de presión que mencionamos, deberían considerar solamente para el líquido, ¿verdad? Ese cambio de delta PV solamente deberían estar considerando para el líquido, ya que sabemos que si estamos hablando para el N-hexano gaseoso, por ejemplo, y es que estamos trabajando con presiones bajas, para un gas estaríamos considerando al hexano como gas ideal en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, sabemos que los cambios de entalpía van a depender solamente de la temperatura si hablamos de gases ideales. Bueno, entonces, esto es el cambio de entalpía que nosotros queremos, pero sabemos que no podemos hacer directamente esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestra trayectoria alternativa que tendríamos? Inicialmente iríamos desde el valor de nuestra referencia hasta dónde deberíamos ir. Y primeramente, la idea sería llevar desde la condición inicial, que sería la referencia, hasta el punto de ebullición normal, que en este caso es el que tenemos. Entonces, esto iríamos hasta el valor de N hexano, todavía líquido, pero la temperatura sería de aproximadamente 69, creo que era 68,70 y algo, ¿verdad? Entonces, redondeando rápido, sería 69 ese valor. Y esto sería una temperatura a una presión de una atmósfera. Y esto sería, digamos, un cambio delta H1. Entonces, yo ya tengo el hexano líquido a la presión normal, a la temperatura de ebullición normal. 69 es la temperatura de ebullición si la presión es de una atmósfera. Entonces, acá podemos efectuar directamente el cambio de fase a N hexano gas a la temperatura de 69 grados Celsius. ¿Sí? Recuerden que al hablar de un cambio de fase, tanto la temperatura como la presión se va a mantener constante. Entonces, esto sería nuestro delta H2. Ahora ya tenemos el hexano en estado gaseoso a la temperatura de 69 y querríamos llevar entonces esto de acá a N hexano gaseoso a la temperatura de 300 y una atmósfera, que es lo que tenemos realmente. Y esto sería un tercer cambio de entalpía. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos cada uno de esos delta H que tenemos? O sea, que el valor de H que yo quiero calcular, que corresponde a nuestro valor de nuestro balance, ¿verdad? O sea, que nuestro balance que tenemos acá va a quedar simplemente reducido a lo que sería, a ver si escribimos esto, sería simplemente H por N, ¿verdad? Entonces, esta H es la que estamos queriendo calcular ahora. Y ese valor de H va a ser igual a la suma de las entalpías delta H1, delta H2 más delta H3. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué tenemos para cada uno de estos delta H? Tenemos que
El delta H1 es un cambio de temperatura a presión constante para la fase líquida, entonces ese cambio de temperatura a presión constante podríamos calcular como un Cp para el hexano líquido de T desde la temperatura de referencia, que es 25, hasta la temperatura de 69, que es la que queremos, más el delta H2, que es sencillamente el delta H de vaporización, y acá podemos colocar o aclarar que sea normal a la presión, en este caso de una atmósfera, ¿sí? Y a esto le estaríamos sumando entonces el tercer delta H, delta H3, que sería de vuelta un cambio de temperatura a presión constante, pero en este caso para la fase gas, por lo que tendríamos entonces la integral desde 69 hasta 300 del Cp del hexano, en este caso gaseoso, y de T. Entonces, esto sería nuestro valor de H que estaríamos calculando. ¿Está? Bueno, y para eso necesitamos entonces ahora dos cosas, ¿verdad? Necesitamos encontrar esto, que es la capacidad calorífica del hexano líquido, el delta H de vaporización para el hexano y la capacidad calorífica para el hexano en estado gaseoso, ¿verdad? Bueno, de la misma tabla de propiedades que utilizamos al inicio, de acá podemos encontrar entonces que nuestra entalpía de vaporización es la que está asociada con eh, esta columna, ¿verdad? Entonces, el valor que está acá, que es 28,85, sería nuestro delta H de vaporización, que es lo que tenemos para el N hexano a la presión de una atmósfera, y su valor sería 28,85. Entonces, ese sería ya un valor directo que estaríamos sacando. Para hallar nuestras integrales de CPDT, necesitamos irnos a las tablas de los valores de CP. Entonces encontramos que tenemos acá en hexano, el estado es líquido, que es lo que tenemos al comienzo, la forma es 1, la temperatura es o debe estar en grados Celsius, y el único coeficiente que tenemos, que es A, es 216,3 por 10 a la menos 3. Entonces, eso sería directamente ya el valor para el CPD. O sea, el CPD del hexano líquido es simplemente la integral de 216,3 por 10 a la menos 3 de T desde 25 a 69. ¿Sí? Eso no creo que sea mucho problema, ¿verdad? Directamente va a ser la diferencia de temperatura lo que va a resultar de ese cálculo. Y luego tenemos esta parte que sería, esto seguiría siendo válido para lo que es el hexano, ¿verdad? O sea, acá, esta línea corresponde todavía al hexano, en este caso es para un estado gaseoso, la forma sigue siendo 1, la temperatura en grados Celsius, y todos estos coeficientes son los coeficientes correspondientes para la capacidad calorífica de el N-hexano en estado gaseoso. ¿Está? Como hicimos en las otras clases, creo que no hace falta que yo tenga que estar transcribiendo esto mismo de vuelta acá abajo, ¿verdad? Creo que es suficiente y se entiende con lo importante que en realidad es el cálculo, que es básicamente entender cuál es la trayectoria que estaríamos utilizando para hacer esos cálculos, ¿verdad? El resto es simplemente una cuestión ya eh, matemática, ¿verdad? Entonces, esto como tenemos acá, ya está creo que totalmente planteado. Nuestro balance de energía me va a dar nuestra incógnita, que sería el calor de entrada, el valor de H específico, ya sabemos cómo vamos a calcular a partir de estos tres términos, ya sabemos cómo calcular o de dónde calcular eso, y sería eso, ¿verdad? Entonces vamos al ES que ya tenemos preparado para resolver nuestro balance, nuestro problema, y vamos a ir viendo
cada uno de los cálculos que hicimos ahora. Entonces, explico brevemente qué es lo que tenemos acá en pantalla. Tenemos acá, tenemos el valor de N, que es el valor de 100 moles por hora. Tenemos la temperatura 1, que es 25, la temperatura 2, que es 300, la temperatura de vaporización, que es 68,74. Esto es, digamos, si quisiéramos aclarar de la tabla B1, y esto es a presión normal, que es una atmósfera, y el delta H de vaporización es 28,85, que también es a la presión normal de una atmósfera. Y si quisieran, lo que podrían agregar acá es la unidad de medida, ¿verdad? Que para tener en cuenta la unidad de medida de nuestro delta H de vaporización está en kilojoule por mol, y los valores de Cp que estaríamos sacando deberíamos verificar que esté también en esa misma unidad de medida, ¿verdad? Cosa que acá mismo creo que no tengo esos valores, o sea que va a estar en la pequeña ecuación que me indica la forma 1 o la forma 2, pero simplemente es verificar que también tenga esas mismas unidades de medida de kilojoule por mol, para que podamos justamente efectuar esta suma tal cual como tenemos acá, ¿verdad? Para que yo pueda sumar todos estos valores de cambio de entalpía, todos los valores deberían resultar en la misma unidad de medida. Bueno, entonces, para los cálculos de las entalpías tenemos tres entalpías que calcular, ¿verdad? La entalpía H1 o el delta H1, que sería para el líquido, que es simplemente esto que está acá, ¿verdad? Incluso, como ya dijimos, no hace falta calcular realmente la integral como tal, ya que la integral va a ser simplemente el delta T, ¿verdad? Entonces, H1 sería simplemente también esto por el delta T. Bueno, y para para el H2 o el delta H2 es directamente igual a nuestro delta H de vaporización, que ya sacamos acá a partir de la tabla B1. Luego tenemos la definición del Cp del vapor, en este caso de hexano, con cada uno de los coeficientes. Vamos a verificar rápidamente a ver si es que son esos valores que tenemos acá. 0,13744 es esto, 40,85, 23,92, 57,66, y ahí tenemos. Ahora entonces, el valor de H3 o el delta H3 es simplemente la integral de este valor, que sería en este caso para el vapor, desde la temperatura hasta la temperatura, desde la temperatura de vaporización, que es en este caso 68,74, hasta la temperatura T2, que es 300. Entonces, eh, eso sería nuestro cálculo de las tres entalpías. Luego tenemos que el balance de energía va a ser igual a esto, que básicamente es el valor de nuestra H, ¿verdad? O sea que esto que calculamos acá es el valor de H. Eso por el flujo, que en este caso está en unidades de, creo que teníamos 100 moles por hora, ¿verdad? Entonces tenemos que una hora es 3600 segundos, entonces por eso dividimos esto entre 3600 para que de esa manera eh, tengamos unidades de kilojoule por segundo, que sería kilowatt. Entonces podemos tener el flujo de calor en esa unidad de medida. Resolvemos esto entonces, esperamos un poquitito a que integre nuestro CP y vemos el valor resultante, que es 2,375. Entonces este sería el calor necesario o el flujo de calor necesario para, eh, para, para calentar y vaporizar nuestro líquido, que inicialmente estaba a 25, ¿verdad? Otra cosa, fíjense que en ningún momento yo le di valores o unidades de medida de vuelta a los valores de H1, H2 y H3, pero nosotros sabemos que van a estar en unidades de kilojoule por mol, por lo que vimos hace rato, ¿verdad? Son valores de tabla que estamos sacando. O sea, este valor de 28,85 está realmente en unidades de kilojoule por mol, ¿verdad? Si vemos acá, es automáticamente de vuelta, no sé, por algún motivo, le pone directamente kilojoule por kilomol, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces, esto debería ser todos valores de kilojoule por mol
para tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, eso es todo por este problema. La única diferencia con respecto a los otros problemas anteriores que ya resolvimos es simplemente tener en cuenta que para hacer los cambios de fase yo necesito conocer cuál es la temperatura de vaporización, por ejemplo, o ebullición. Y si tenemos eso disponible en las tablas del Felder, que sería, por ejemplo, la tabla B1, entonces lo que hay que entender es que ese dato está a la presión normal de lo que sería en este caso una atmósfera, ¿verdad? Entonces, eh, tendríamos que utilizar eso ya que dijimos que los cambios de presión son básicamente despreciables en cuanto a lo que serían los cálculos de calores latentes eh, que calculamos. ¿Está? Bueno, entonces vamos a seguir viendo entonces cómo calcular otros valores de cambios de energía. Y fíjense que si tenemos un sistema en este caso cerrado, la mayoría de todos los balances que estamos resolviendo ahora son básicamente para sistemas abiertos, ¿verdad? Sabemos que para un sistema abierto, básicamente el balance de energía queda reducido a lo que es delta H igual a calor, ¿verdad? Básicamente lo que venimos resolviendo casi en todos los problemas, prácticamente. Pero si es que estamos hablando de un sistema cerrado, para un sistema cerrado el balance de energía es generalmente delta U igual a calor más trabajo, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta expresión y no tenemos ningún tipo de trabajo de flecha, también vamos a encontrar que ese delta U va a ser básicamente igual al calor que querríamos encontrar. ¿Y cómo calculamos ese delta U? Y por la propia definición de delta H, ¿verdad? O sea que la definición de delta H es delta U más delta PV, que es básicamente lo que tenemos acá arriba despejado, ¿verdad? Entonces, lo importante que hay que tener en cuenta es, si yo calculo el valor de delta U como esta diferencia, delta H menos el cambio de delta PV, es para qué tipo de cambio de fase yo estoy considerando esto. Bueno, por ejemplo, tendríamos cambios de fusión o solidificación, que sería el paso del estado líquido a sólido o viceversa, en donde para este tipo de cambio, tanto cuando yo tengo líquidos o sólidos, sabemos que este término de delta PV va a ser bastante pequeño o va a ser despreciable si es que estamos hablando de líquidos o sólidos, ¿verdad? Ya que el volumen específico V que tenemos acá prácticamente no va a cambiar mucho con los cambios de presión. O sea, para que necesitemos considerar esto, esos cambios de presión, por ejemplo, deberían ser demasiado grandes, ¿verdad? Entonces, si los cambios de presión son pequeñitos, en este caso no debería poder eh, afectar a lo que sería nuestro delta H, nuestro delta U de fusión. Entonces, en forma general, se aproxima el delta U de fusión para los cambios de líquido a sólido o de sólido a líquido, que sería en este caso lo inverso, ¿verdad? Igual al delta H de fusión. ¿Por qué esto? Y porque lo que normalmente tengo en la tabla disponible es esto, ¿verdad? Entonces, eh, no voy a necesitar de estimar el cálculo de delta U a partir de CB o algo así, sino que directamente ya me facilita el cálculo saber que es simplemente igual al delta H de fusión, el cual sí probablemente esté tabulado. Inclusive creo que en nuestra tabla que tenemos acá no tenemos valores para el delta U. Si se fijan, tenemos este delta HM que tenemos acá, que es básicamente el delta H de fusión, y este es el delta HB, que es el delta H de vaporización, ¿verdad? Entonces, no tenemos cambios de delta U. Pero para cambios de fusión y solidificación, entonces ya sabemos que esto es eh, válido, ¿verdad? Bueno, y si tenemos cambio de fase para la fase de vapor a líquido o de líquido a vapor, eh, este término de delta PV se puede calcular si es que hacemos la suposición de que en las condiciones en las cuales estemos trabajando, digamos, estemos trabajando como un gas ideal. O sea, yo tengo la ecuación de gases ideales que sería simplemente P por B molar, en este caso igual a RT, ¿verdad? Entonces, esto es solamente válido para un gas ideal. Si yo le aplico el valor de delta PV al delta RT en este caso, esto sencillamente va a ser aproximadamente igual a el delta PV es lo que yo quiero calcular, que es lo que quiero meter, digamos,
allá, ¿verdad? Entonces, ¿a qué podría ser igual ese cambio de delta PV? Y si es que estamos hablando de un gas ideal, es simplemente igual a este cambio de delta RT, pero este cambio de delta RT a qué va a ser igual. Y R en realidad es una constante. Y T también es una constante porque siempre estamos hablando de un cambio de fase, ¿verdad? Ese cambio de fase va a ocurrir en este caso a una eh, presión y a una temperatura constante. Entonces esto sencillamente es aproximadamente igual al valor de RT, que es básicamente lo que tenemos acá. Entonces este valor de delta PV es lo que acá se traduce como el menos, bueno, con el valor de RT que tenemos acá, ¿verdad? Entonces el delta U de vaporización para un gas ideal va a ser igual al delta H de vaporización que sacaríamos de tabla menos el valor de RT, donde T sería la temperatura, digamos, a la cual está ocurriendo ese cambio de fase. ¿Está? Bueno, vamos a plantear entonces una pequeña autoevaluación para poder cerrar esta partecita y después continuar con otros conceptos. La primera pregunta dice, si le dan un valor de calor de vaporización de 100 grados y una atmósfera, o sea que yo tengo un delta H de vaporización a 100 grados, a 100 grados Celsius y a una atmósfera. Digamos que esto vale 220. Confiaría en usarlo para estimar el cambio de entalpía para una vaporización a 100 grados y 2 atmósferas. O sea que lo que yo quiero calcular es el delta H de vaporización a 100 grados y 2 atmósferas. La pregunta es ¿a qué va a ser igual esto? ¿Podría yo considerar que este mismo valor de cambio de entalpía de vaporización va a ser igual para este caso? Y en este caso sí, porque lo que dijimos al comienzo es que justamente los cambios de presión no afectan demasiado los cambios de, de los calores latentes, o en este caso el cambio de delta H de vaporización, por lo cual para la primera pregunta, que sería, digamos, la parte A, la respuesta sería sencillamente sí, ¿verdad? O sea que sí confiaría en utilizar este valor de 220 para estimar este delta H que tenemos acá. ¿Está? Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué pasa si el cambio es no a la temperatura de 100, sino que es a la temperatura de 200 grados Celsius y en este caso una atmósfera? En este caso vemos que lo que difiere es la temperatura y no la presión. Pero sí dijimos que para temperaturas diferentes de vaporización, esos calores de vaporización también van a ser bastante diferentes, por lo cual en este caso no podemos hacer esta suposición y necesariamente tendríamos que estar calculando de alguna otra manera ese valor de delta H de vaporización conociendo esto que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces la parte B sería sencillamente no. Esto es para la pregunta 1. ¿Está? Creo que no habría mucha duda o mucho problema con eso. La segunda pregunta dice, las entalpías de un líquido puro y su vapor a 75 grados Celsius y una atmósfera son de 100 Joule por mol y 1000 Joule por mol en forma respectiva, ambas medidas en relación con el líquido a 0 grados Celsius. Entonces voy a anotar acá para el 2, eh, la entalpía de un líquido puro y su vapor a 75, o sea, la H del líquido a 75 grados Celsius y una atmósfera es de 100 Joule por mol y la H del vapor a 75 grados Celsius y una atmósfera es 1000 Joule por mol. La referencia para esto es el líquido a 0 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pregunta? La primera pregunta es, ¿cuál es la entalpía del líquido a 0 grados? La entalpía del líquido a 0 grados es básicamente nuestra referencia, ¿verdad? Entonces, el valor de H del líquido sería sencillamente 0, ¿verdad? 0 Joule por mol.
¿Está? La parte B, la pregunta B, dice cuál es el calor de vaporización a 75 grados Celsius. Y en este caso, si utilizamos la referencia que yo estoy encontrando acá, el calor de vaporización, el delta H de vaporización, es sencillamente llevar nuestro líquido a H de vapor mediante este cambio de delta H1, ¿verdad? Y este delta H1 entonces va a ser simplemente la diferencia de entalpía entre lo que sería la H del vapor menos la H del líquido. ¿Por qué? Porque tenemos esos valores a partir de la referencia, ¿verdad? La referencia me dice que estos valores de 75 y una atmósfera para el líquido, que me da un valor de 100 Joule por mol, y a 75 y una atmósfera para el vapor, la entalpía es de 1000 Joule por mol, quiere decir que entonces la diferencia que tenemos acá, que sería 900, sería nuestra delta H de vaporización. Podemos imaginar que en este caso, por ejemplo, estos valores que nos da como dato la autoevaluación de el 100 Joule por mol y el 1000 Joule por mol son valores que ustedes, por ejemplo, podrían ir a mirar en la tabla de vapor con la referencia respectiva, ¿verdad? O sea que la referencia para esa tabla son el punto triple, que tienen una temperatura y una presión determinada. Entonces, se van a esa tabla, ven la temperatura de 75 y una atmósfera y leen la entalpía del líquido y leen la entalpía del vapor, que sería básicamente irnos, por ejemplo, acá. Y no sé si tenemos, creo que acá no, pero en las tablas de vapor sí tienen, digamos, una columna donde tengan, en este caso, H de líquido, otra columna donde tengan H de vapor, ¿verdad? Entonces, simplemente se lee lo que corresponde a cada una de esas columnas, que en este caso son el 100 y el 1000 que tenemos acá. Y la tercera pregunta dice, suponga que cuenta con datos de la capacidad calorífica del líquido y su vapor. ¿Qué trayectoria seguiría para calcular el cambio de entalpía asociado con 100 mol de vapor a 400 grados Celsius que se enfrían y condensan para formar un líquido a 25? Entonces, vamos a irnos acá para tratar de que esto sea un poco más ordenado. Vamos a responder entonces el 2.c. Y lo que yo tengo inicialmente es, vamos a obviar el hecho de que tengamos 100 moles, lo único que me interesaría es la trayectoria, ¿verdad? Entonces yo tengo que llevar 400 grados Celsius de vapor a 25 grados Celsius líquido. Suponga que se cuenta con capacidades caloríficas para el líquido y para el vapor, o sea que el CP del líquido y el CP del vapor se supone son datos conocidos. Bueno, entonces la trayectoria seguiría siendo, si tomamos la referencia que en este caso es el líquido a 0 grados, vamos a aclarar eso, tomamos entonces la referencia que sería entonces eh, líquido a 0 grados Celsius. Y entonces, ¿qué tendría que calcular para el cambio de entalpía que tenemos acá? Y tendríamos que calcular sencillamente la trayectoria hipotética, que sería inicialmente llevar desde 400 grados Celsius de vapor hasta la temperatura, en este caso, del cambio de fase, ¿verdad? En este caso, el cambio de fase que tenemos para nuestra referencia, que es de 0 grados, es la de 75, ¿verdad? Tenemos líquido y vapor, entonces esto tenemos que llevar a nuestra referencia, que sería 75 grados Celsius, y todavía mantener esto como vapor. 75 grados Celsius en estado de vapor. Luego estaríamos efectuando el cambio de fase correspondiente, entonces tendríamos 75 grados Celsius y esto en estado líquido. Y por último,
yo quiero líquido a, en este caso, 25, ¿verdad? Creo que era. Entonces tenemos un delta H1, un delta H2 y un delta H3. ¿Y cómo calcularíamos entonces nuestros valores? Nuestros valores simplemente calcularíamos como delta H1 sería un cambio de temperatura a presión constante, ya que no estamos haciéndole caso a la presión, ¿verdad? No sabemos cuánto es, tampoco interesa. Entonces esto sería el Cp del vapor por dT desde la temperatura de 400 a 75. El delta H2 sería el menos delta H de vaporización, donde ese delta H de vaporización estaríamos calculando a la temperatura de 75 grados Celsius, que son los datos que tenemos para esta referencia de cero. Y el delta H3 sería el cambio de temperatura para el líquido a presión, digamos, constante. Entonces sería esto Cp del líquido de T. Esto iría desde la temperatura de 75 hasta la temperatura de 25. Y entonces nuestro delta H sería simplemente delta H1 más delta H2 más delta H3. ¿Está? Bueno, entonces lo importante es tener en cuenta que en este caso, para que yo pueda hallar esos valores del cambio de entalpía para el cambio de fase, necesito usar esos valores que en este caso corresponden a lo que me da el problema, ¿verdad? O sea, que yo tengo que la entalpía del líquido y del vapor puro, en este caso a 75, son estos dos valores que están acá. Entonces, en el paso B ya calculamos el calor de vaporización a 75. Quiere decir que si yo quiero realizar una trayectoria hipotética, me conviene que esa trayectoria hipotética considere que ese cambio de fase ocurre a 75, porque en esa temperatura es donde yo tengo esos datos, digamos, para poder calcular. ¿Está? Bueno, entonces pasamos al último ítem, que me dice el calor de fusión del cloruro de zinc a 556 Kelvin es delta Hm, que sería de fusión, 5500 calorías por mol, y el calor de vaporización de la misma sustancia es de 1000 Kelvin a 1000 Kelvin es de 28710 calorías por mol. Estime el delta U de fusión y el delta U de vaporización para el cloruro de zinc. Digamos que R, que es la constante en este caso de los gases, es 2 calorías por mol Kelvin en este caso. Bueno, entonces vamos a poner en práctica lo que vimos hace un momento. Estaríamos considerando que para este caso el sistema es un sistema cerrado, y estaríamos calculando ese valor de delta U, ¿verdad? Entonces, para la tercera pregunta, yo tengo que el delta H, voy a escribir fusión para que se entienda, es el valor de 5500 calorías por mol, y esto es a la temperatura de 556 Kelvin, ¿verdad? Luego tenemos el delta H de vaporización, que es 28.710 calorías por mol, y esto está a una temperatura de 1000 Kelvin. ¿Sí? Recuerden que es importante, siempre que hablan de temperatura, siempre que hablan de calores latentes, siempre es necesario que ustedes sepan cuál es la condición de temperatura y presión, si es que tienen esa información, para poder justamente eh, efectuar los cálculos que necesitan, ¿verdad? Porque como ya dijimos, yo puedo utilizar una tabla en donde en esa tabla, digamos, la temperatura de vaporización es de 50 grados Celsius, y el cálculo que yo estoy haciendo en forma hipotética estoy llevando a una temperatura de 150 grados, lo cual estaría mal, ¿verdad? Ya que si estoy usando esa tabla debería corresponder a la temperatura que yo tenga. Entonces, me pide estimar el delta U de fusión,
que en este caso, dijimos que tanto para líquidos como para sólidos, el delta U era aproximadamente igual al delta H de fusión. Entonces, esta sería la primera respuesta. Y la segunda respuesta, el delta U para el cambio de fase de vapor, delta U de vaporización, es lo que habíamos visto, que es el delta H de vaporización menos el término de RT. Entonces, esto que está acá es el valor de 28.710. Esto está en caloría por mol, menos RT, que es 2 por el valor de la temperatura, que es 1000 Kelvin, ¿verdad? Entonces, eh, borro esto acá y escribo de vuelta para que se entienda mejor. Para la parte B, entonces, el delta U de vaporización va a ser 28.710 calorías por mol, menos R, que es 2 calorías por mol Kelvin, por la temperatura en Kelvin, que es 1000. 1000 Kelvin, ¿verdad? Entonces iría con esto, caloría por mol. Entonces 28.710 menos 2 por esto sería 2000, entonces esto quedaría como 26.710 calorías por mol. ¿Está? Bueno, entonces esto es con relación a lo que serían los cambios de fase, los calores latentes. Y como ven, tampoco es nada muy diferente a lo que probablemente ya sabían. Lo único que vuelvo a reiterar es que necesitan conocer esa temperatura a la cual ustedes están considerando ese cambio de fase para que los cálculos que hagamos sean, digamos, correctos, ¿verdad? Entonces, paramos un ratito esto acá y continuamos en un siguiente video.